Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Katia Díaz Pantaleón, soy del quinto A y les voy a hablar sobre el imperialismo, lo que es un monopolio y los acontecimientos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. El imperialismo es la doctrina política que justifica la dominación de un pueblo o estado sobre otros, habitualmente mediante distintos tipos de colonización, aunque se dice que los términos colonialismo e imperialismo no son relacionados, o sea que no son sinónimos. También les voy a hablar sobre el monopolio. Un monopolio es la situación del privilegio en el cual existe un productor llamado monopolista y es el único en una industria dada que posee un producto, un bien determinado y diferenciado. Para que exista un monopolio, es decir, no existe ningún otro bien que pueda reemplazar el producto determinado y por lo tanto es la única alternativa que tiene el consumidor. Ahora les voy a hablar sobre la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue un conflicto bélico mundial que comenzó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918. Una de las causas mayores fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, heredero del trono del Imperio Austrohúngaro. Este fue asesinado por el serbobosnio Gravilo. Dio como resultado un ultimátum de los Habsburgo al Reino de Serbia. El 28 de julio, el conflicto dio comienzo con la invasión de Serbia por Austria-Hungría. El Imperio ruso colapsó en 1917 a la Revolución de Octubre. Se vieron involucrados grandes potencias del mundo. Se enfrentaron por un lado los aliados de la Triple Entente y por el otro las potencias centrales de la Triple Alianza. Recuerda cuáles son los países de la Triple Alianza. Estaba formada por Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia. El lado de la Triple Entente estaba formado por Francia, Gran Bretaña y Rusia. Los enfrentamientos fueron primero Rusia movilizó sus ejércitos contra el Imperio Austrohúngaro. Alemania se enfrentó a Francia para luego atacar a Rusia. El ejército austriaco, cuando se veía vencido, se dieron de baja. En agosto de 1914 los alemanes entraron por la zona de Bruselas, pero un mes después, en septiembre, en lo que se conoció como la Batalla de Vernelos, franceses terminaron derrotando a los alemanes. Rusia pudo derrotar a los austriacos. El Imperio Otomano, es decir, los turcos, entraron en la guerra en 1914. Entonces, el Imperio Otomano pasó a ser parte de la Triple Alianza. El Imperio Otomano le pidió ayuda a Gran Bretaña, pero los turcos resistieron el ataque. Este plan fue diseñado por el señor Wilson. Italia permaneció neutral cuando rompe su alianza y se enfrenta a Austria. Italia rompe la alianza con la Triple Alianza, es decir, rompe con Alemania, el Imperio Austrohúngaro y también con el Imperio Otomano, el cual se había sumado y se enfrenta a Austria. Estados Unidos y Japón se hacen presentes, que también se unen a la Triple Entente, que lo integraban Francia, Gran Bretaña y Rusia. 1917 es un año importante para la historia de la humanidad. El mundo europeo estaba en crisis. Ya estamos a finales de la Primera Guerra Mundial. Había muertes y huelgas. En este mismo año, Alemania reanuda la guerra submarina. En febrero, Rusia atraviesa una revolución, la cual fue llamada la Revolución Rusa, la cual estallaría en octubre, tomando el poder los bolcheviques del señor Lenin de la Revolución Rusa. También entró en juego Grecia, que se hizo presente en la Triple Entente. Al final de la guerra, 4 potencias imperiales, los imperios alemán, ruso, austrohúngaro y otomano, habían sido derrotados militar y políticamente y desaparecieron. Austrohúngaro y el otomano fueron completamente disueltos. El mapa de Europa Central fue redibujado con nuevos y pequeños estados y se creó la Sociedad de Naciones con la esperanza de prevenir otro conflicto similar. Les voy a contar algo sobre la Revolución Rusa. Esta fue agrupada de todos los sucesos que condujeron al derrocamiento del régimen zarista y a la instauración reparada de otro, leninista, entre febrero y octubre de 1917, en la gran medida inducida por la Primera Guerra Mundial. La Revolución Rusa
fue un acontecimiento decisivo y fundador del corto siglo XX. A comienzos del siglo XX, el desarrollo de la industria rusa era cada vez mayor, favoreciendo el crecimiento de las ciudades y una creciente efervescencia cultural. La denominación Felices Años 20, o también conocido como Años Locos, corresponde al periodo de prosperidad económica que tuvo Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos había aportado grandes cantidades de armamento y otros productos a los países europeos. Al finalizar la guerra, la economía de Europa quedó tocada seriamente. Los efectos de los tratados de paz con grandes industrias mineras y además por la pérdida de sus colonias. A esto se le suma la pérdida de la hegemonía económica mundial de Inglaterra. Un hombre que fue esencial en la guerra mundial fue el pensador socialista y activista revolucionario de origen alemán, Carlos Marx. Después de esa época, el pensamiento de Marx quedaría asentado sobre la dialéctica del Hegel, si bien sustituyó el idealismo de este por una concepción materialista, según la cual las fuerzas económicas constituyen la infraestructura que determina la última instalación de los fenómenos. Posteriormente, durante su estancia en Inglaterra, Marx profundizó en el estudio de la economía política clásica y apoyándose fundamentalmente en el modelo de David Ricardo, construyó su propia doctrina económica que plasmó. Además, un inalcanzable activista de la Revolución Obrera tras su militancia en la diminuta Liga de los Comunistas. También tuvo que ver en la creación de la Asociación Internacional de Trabajadores. Le dio la profundidad de impregnar el movimiento obrero mundial de sus ideas socialistas. Marx siguió el ejército su influencia a través de sus discípulos alemanes. Ahora les voy a hablar sobre la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló en 1939 y finalizó en 1945. En él se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias, agrupadas en dos alianzas militares enfrentadas a los aliados y a las potencias del eje. Fue la mayor contienda bélica de la historia. La Guerra Relámpago es el nombre popular para una doctrina de guerra, un bombardeo inicial. Los principios fundamentales se desarrollaron en el siglo XIX, siendo utilizados plenamente hasta después de la Primera Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra, como una manera de evitar que se produjese una guerra de trincheras mediante la incorporación de armas, la Segunda Guerra estalló después de que estas acciones agresivas recibieran como respuesta una declaración de guerra, la resistencia armada o ambas por parte de los países agredidos. A medida que la guerra progresó, los países que iban tratando se alinearon uno de los otros bandos, dependiendo de cada situación. Este fue el caso de los Estados Unidos y la URSS, atacados respectivamente por Japón y Alemania. Algunos países como Hungría o Italia cambiaron sus alianzas en las fases finales de la guerra. Este reporte es para la materia de historia del profesor Colín.